sus palmas, hermanos. Vamos a cantarle. Entrad con acción de gracias, por sus atrios alabad. Entre su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Declárelo, hermano, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Quiero preguntarle, hermano, ¿esta mañana usted tiene algo que agradecerle al Señor? Le pregunto nuevamente, ¿usted tendrá algo que agradecerle esta mañana al Señor? Amén. Todos tenemos algo por qué agradecerle a nuestro Señor. Vamos a tomarnos un momento de esta mañana para poder levantar nuestras manos. Levante sus manos con nosotros, hermano. Y ahí en donde usted está, agradézcale al Señor. Usted sabe por lo que le tiene que agradecer. Agradézcale. Dígale, Señor, gracias. Gracias, papito. Mira, hoy nos unimos para decirte gracias, 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 porque tú has sido bueno, Señor, y seguirás siendo bueno con tus hijos, papito hermoso. Y te cantamos con nuestro corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque
entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Y de ti, oh Rey, se enamoró. Conquistó tu corazón y su deleite es entrar ante ti, oh Rey. Le diste una corona y un vestido celestial y pronto heredará. Y hoy entramos a adorar su majestad por su amor y su bondad. Entramos hoy ante su altar, traemos cánticos de amor. Lo que nuestro corazón anhela es verle, podemos hablarle cara a cara. Por su misericordia hoy entramos ante el Rey. ¡Aleluya! Puede cantar con nosotros esta alabanza. Nuestro corazón suspira. Vamos, hermano, con todas sus fuerzas. Que ese cubrebocas no lo limite, pues el Rey nos escogió para estar ante él y nos restauró con su poder. ¡Aleluya! Nos vistió de amor, su
estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria al Rey. Cantan santo, 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 santo. Canta el Señor, dicen santo, santo al gran Rey. Cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Aleluya, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos. Cante con nosotros, hermano. Y cantan santo, y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Aleluya. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Aleluya. Tú eres santo, Señor. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria al Rey. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria al Rey. Y cantan santo, santo, santo. Vamos, declare que Él es santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Y cantan santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran Rey. Y cantan santo,
santo, solo tú eres digno. Oh Señor, te cantamos, te adoramos a ti, oh Rey, porque tú eres digno, Señor, porque nadie más es digno, solo tú, Señor. Adorarte le da vida a mi ser, y mi alma se deleita en adorar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de ti. Levante su voz, hermano. Adorarte, aleluya, cántele a su amado. Mi alma se deleita en adorar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de ti. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón, tu corazón. Muy buenas tardes, hermanas. Qué bueno que se están conectando en esta tarde de lunes en la cual el Señor va a hablar a nuestras vidas. Bienvenidas. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de compartir su palabra, y también a la pastora Gaby por también darme este privilegio de exponer la palabra de Dios. Y pues bueno, hoy Dios puso en mi corazón una palabra que va a ser de libertad para su vida, como lo ha sido para mi vida. Porque sabemos que siempre cuando el Señor quiere hablar a su pueblo y damos el mensaje, también primero nos habla a nosotros. Y Dios durante estos meses ha hablado sobre este tema. Y yo sé que esta tarde velos van a ser caídos y nos va a dar una nueva visión de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que el tema de hoy es libres de la frustración. Y es un tema muy fuerte, hermanas, un tema en el cual pido sabiduría de Dios y que pueda ser entendible, y que usted disponga su corazón en ese lugar donde usted ha dispuesto a escuchar la palabra, que sea un momento especial, porque yo los lunes lo siento muy... Es una palabra para nosotras como mujeres. Los lunes es una palabra que refresca nuestra alma, es una palabra que necesitamos también como mujeres, y yo sé que hoy no va a ser la excepción. Hoy el Señor va a traer una libertad, así que dispón tu corazón. Y pues como les mencionaba, el tema de hoy es libres de la frustración. Y vamos a hacer una oración para dar inicio a esta enseñanza. Padre precioso, te doy gracias por el hermoso privilegio que me das el estar aquí en esta transmisión, donde tus hijas se están conectando, donde yo sé que tú hablarás a su corazón, hablarás a su vida, a su alma, y serán libres en el nombre de Jesús de toda frustración,
y de todo sentimiento negativo. Yo sé que hoy tú vas a tocar las vidas y no seremos iguales, porque tú eres fiel a tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, yo sé que la frustración todas en un momento la hemos sentido en varias circunstancias de nuestra vida. Pero quiero llevarlas a su definición, ¿qué es la frustración? Y aquí les traje algunas definiciones que dice que es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Y imposibilidad yo también le llamaría impotencia cuando no vemos realizado lo que nosotros queremos. Pero también dice que es un sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad provoca. Y es que, hermana, la frustración es algo que siempre viene acompañado, tiene aliadas, tiene aliados, porque realmente es algo muy fuerte. Yo también llamaría que la frustración es algo muy agresivo cuando uno como mujer lo siente. Y es una emoción tan negativa que, como les decía, viene con aliados. Y son sentimientos que es tristeza, decepción, dolor, ira, angustia, depresión, odio. Entonces son sentimientos que no le ayudan a nuestra alma. Y algo que yo meditaba y decía, Señor, también la frustración creo que es creer que tú ya no vas a hacer nada en nuestra vida. Y eso es una mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. El creer que Dios ya no va a hacer nada en la situación en la cual tú o yo estemos pasando. Y no, hermanas, realmente el Señor tiene planes de bien para nuestra vida y a veces no son como los que nosotros creemos. Y vamos a la luz de la palabra en un evangelio de Lucas 24:13. Capítulo 24, versículo 13 al 21. Se los voy a leer y dice así la palabra del Señor. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Note aquí, cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Hermana, yo en este pasaje puedo ver cómo 2 hombres que habían seguido a Jesús, que habían visto grandes milagros, grandes prodigios, que habían puesto sus expectativas tan grandes en Él, llegó un momento en que cuando se empieza a cumplir la ley, ellos y al Jesús haber sido crucificado y ya haber pasado los 3 días y ellos al no ver la respuesta, ellos se fueron. Y dice que ellos estaban cargados de tristeza. Y a veces, a través de esta enseñanza, puedo ver que cuando nosotros estamos en una situación o estamos en un problema, nuestros ojos
empiezan a nublarse. Empezamos a dejar de ver quién va a nuestro lado. Y ellos estaban muy, muy tristes. Y anteriormente, una de las definiciones de frustración, veíamos que era un sentimiento de tristeza. Entonces, ellos estaban frustrados porque ellos creían que no iban a tener un libertador de Israel, que ya no iba a ser, pero realmente el plan de Dios no era ese. Y cómo a veces nuestro problema nos cega tanto que no podemos percibir y no podemos ver que Dios está con nosotros, que Dios es fiel, hermano. Él nunca nos va a dejar. Y yo aquí puedo ver a estos dos hombres que realmente estaban frustrados. Y yo les quiero decir que no están solas. No están solas en la aflicción, en la frustración o en la prueba que se encuentren. No estamos solas. Dios está con nosotros y Él va de nuestro lado. Pero el dolor impide que veamos a Jesús. Y yo les traigo algunos ejemplos donde la frustración puede nublar nuestra vista, puede impedir que nosotros veamos a Jesús. Y yo sé que hay varios puntos, pero creo que estos 4, ustedes se van a sentir identificada como yo lo hice. Y uno de ellos es en el matrimonio. Yo sé, hermanas, que nuestra cultura, nuestra enseñanza, aún desde niñas, se nos ha pintado siempre el príncipe azul, que vivieron felices para siempre, en las novelas se casan y son felices. Y de repente tenemos expectativas muy altas de qué es el matrimonio. Y pues cuando ya llega el tiempo en el cual nosotros nos casamos, pues decepción, ¿verdad? Porque empezamos a ver que esas expectativas no se están cumpliendo como uno creía. ¿Por qué? Porque como les decía, traemos esa cultura de que el matrimonio es todo felicidad, todo amor, todo ternura, de que siempre van a llegar con rosas, de que siempre van a llegar con chocolates, que siempre te van a decir palabras bonitas, siempre te van a sorprender. Y nosotros empezamos a poner en el otro, en este caso en nuestro esposo, toda nuestra expectativa de felicidad. Y pues no es así, hermanas. ¿Y qué pasa? Que empezamos a frustrarnos, porque a veces queremos que nos amen como nosotros queremos que nos amen. Yo quiero que me quieras como yo quiero, y no es así, hermanas. Tenemos que empezar a aprender que Dios es el único que puede cambiar a nuestra pareja, que Dios es el único que puede hacer que Él sea diferente. Y a veces también he notado que hasta en nuestra oración, cuando vemos que a lo mejor nuestra pareja no es como nosotros esperábamos, aún en nuestra oración es condicionada o es, Señor, es que yo quiero que lo cambies de esta manera y de la otra, pero a mi manera. Y créame, hermana, por experiencia propia, que no es así. Que nosotros tenemos que sí ir ante Dios y decirle, Señor, cámbialo. Pero no a mis expectativas, no realmente a lo que yo quiero, sino a lo que tú quieres hacer en Él. Y empezar a quitarnos de nuestra mente esa ideología de que todo es felicidad en el matrimonio. Porque si no, entonces vamos a vivir toda una vida frustradas, hermanas. Porque el matrimonio va más allá de todos los días despertar y ver a ese príncipe y que él te atiende y que tú igual. No, el matrimonio es trabajar día a día. Aquí yo ponía morir a nuestras ideas y realmente preguntarle a Dios, ¿cuál es tu propósito de mi matrimonio? ¿Cuál es mi propósito realmente el estar con mi esposo? Y yo sé que el Señor es bueno. Y te va a contestar, pero como lo veíamos, a veces ya son tantos los años, ya son tantos los problemas,
que no podemos ver lo bueno que también tiene esa persona, porque quiero decirle que nadie la obligó a que usted esté con esa persona. Usted la escogió y yo sé que la escogió por algo bueno. Porque la frustración, hermanas, roba ver lo bueno de nuestra pareja y no todo es malo. Entonces, hermanas, yo sé que nuestra mente tiene que empezar a cambiar esas ideas de que todo es perfecto en el matrimonio. Es algo glorioso cuando el Señor está en medio de nuestro matrimonio, porque Él va a empezar a mostrar muchas cosas tanto a nosotras como a ellos. Pero no tenemos que frustrarnos, hermanas. No tenemos que empezar a crear en nuestro corazón sentimientos tan negativos que destruyen. Y a veces como mujeres somos goteras, en la cual a lo mejor queremos que ellos tengan superpoderes y adivinen todo lo que pensamos o adivinen por qué me molesté. Y no, hermanas, yo siempre invito a que expresemos nuestros sentimientos, a no decir no tengo nada, que eso es lo típico, ¿verdad? De nosotras como mujeres, sino decir, ¿sabes qué? En la mañana no me gustó que me hablaras así. O fíjate que tu actitud ante esta reunión me hizo sentir así. Y créame que al tú expresar tus sentimientos, ellos tienen que aprender y también tienen que cambiar ciertas cosas. Entonces, es hablar, hermanas. Es hablar, es decir, y principalmente ir ante Dios y decir, Señor, tú eres el único que puedes cambiar a mi esposo, tú eres el único que también me vas a cambiar a mí, porque también nosotras, hermanas, somos medio tremendas, como les decía, somos una bendición muy grande de Dios, pero también a veces la regamos, también a veces nosotros no cumplimos esas expectativas que nuestro esposo quería. Entonces es bueno reconocer en que estamos fallando y pedir ayuda. Yo soy una fiel en el sentido de que me gusta pedir consejo. Al principio de mi matrimonio, como les decía, uno viene con tantas expectativas y tantas cosas que de repente yo decía, pero ay, esto no venía, esto no me dijeron, o esto nunca me lo hablaron, y yo pedía consejo. De repente mi esposo me decía, ay, por qué estás hablando de esto a lo mejor en la reunión de matrimonios? Pero yo le decía, no, tenemos que escuchar consejo porque no todo lo sabemos. Y es ahí, hermanos, donde puede la frustración empezar a cegarnos de que Dios no está obrando, y no es así. Otra frustración en la cual nos puede impedir ver a Jesús es en lo profesional. Y realmente la profesión que usted tenga es muy valiosa. Tiene un valor muy especial el ejercer su carrera. Y créame que Dios, yo sé que la usa, y si estás estudiando, yo sé que el Señor te va a usar, pero a veces también creamos expectativas muy grandes, y hoy es una tarde en la cual yo me voy a abrir mi corazón, y yo sé que queda aquí entre nosotras. Cuando yo estudié, pues yo traté de ser la mejor, ¿no? De llevar buenas calificaciones, de ser muy cumplida, y empecé a decir, bueno, cuando salga, voy a buscar el mejor trabajo, voy a tener la mejor paga. Pero termino y no fue así, tocaba puertas y no era lo que yo esperaba. Yo ya quería ganar los miles y me ofrecían algo y yo decía, no, ¿cómo? Y empecé a tener una cierta amargura. ¿Por qué? Porque yo veía a mis compañeras de carrera que pues ya tenían un puesto muy grande en el gobierno, que ya tenían en una empresa, y yo decía, ¿qué está pasando, Señor? Yo soy tu hija. Y ellas pues no te conocen. Y empezó en mí a haber amargura y empecé a envidiar. Y eso, hermanas, trae una frustración muy grande, porque uno se hace ideas que no sabemos si el Señor sean sus pensamientos.
O a lo mejor tú estás ya trabajando y en el lugar que estás, para ti te están explotando. A lo mejor tienes un compañero, una compañera en la cual no te está haciendo un trabajo armonioso, ¿no? A lo mejor ahí está molestándote y eso empieza a crear frustración, ¿no? O querer ser mejor que tú y tú empiezas a competir y eso causa frustración. Y la verdad el Señor no quiere eso. El Señor realmente quiere usarte. Yo eso es lo que he entendido. Dios va a usar tu profesión. Dios, donde quiera que te ponga, no es para que tengas una buena experiencia, no es para que tengas todo lo material, sino realmente Dios usa tu profesión para llegar a lugares donde tú tienes que ser luz. Y yo eso lo entendí en estos meses, hermana. Yo eso entendía. Digo, Señor, ¿por qué yo me enfrasqué? ¿Por qué yo me cegué en que no tenía el mejor trabajo? No ejercía en el mejor lugar y me impedía ver algo que les voy a platicar, que aún todavía yo no terminaba la carrera y Dios empezó a usar mi profesión. Dios empezó a poner gente en la cual yo podía ejercer dentro de la iglesia y que ahorita son ya jóvenes, incluso ya hasta algunos ya hasta se casaron y puedo ver el fruto que hubo en ese momento cuando yo compartía el conocimiento secular en ellos. Entonces a veces, hermanos, nos bloqueamos. A veces pensamos que solamente en mi profesión Dios me va a usar afuera, pero no. Yo sé que Dios te va a usar también en su obra y en su casa. Y yo lo puedo ver en mi familia, yo lo puedo ver en mis hermanos y yo, los tres somos profesionistas. Y Dios nos ha llevado, a lo mejor no en el todo ejercer, pero yo he visto cómo a mi hermano en su carrera Dios lo usa aquí dentro de la iglesia, a mi otro hermano por igual. Mi propia vida yo la veo. Entonces eso es algo que no nos tiene que hacer sentir tristes, no nos tiene que hacer sentir frustradas, sino al contrario, tenemos que sentirnos contentas, porque yo sé que Dios a ti te va a usar, mujer, en la profesión o en el oficio que tú tengas. Hay hermanitas que cocinan delicioso y que yo puedo ver aquí cómo Dios las usa dentro de la cocina. Yo puedo ver hermanitas que Dios les ha dado un talento o un oficio y hacen cosas preciosas de ropa. Dios te va a usar, mujer, no te frustres. Lo más importante es que Dios te use y Dios a su tiempo también te va a usar en lo secular. No pierdas la fe. Otro momento de nuestra vida como mujeres donde la frustración puede impedir que veamos que Jesús está con nosotros es en lo profesional. En lo personal. En nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestras metas. ¿Qué sueños, qué metas tienes tú? A veces nosotros planificamos nuestra vida. A veces como mujeres, o no sé si le pasó a usted, pero a mí sí, decía, a tal edad voy a terminar la universidad, a tal edad voy a tener un buen trabajo y con ello voy a tener esto, aquello, a tal edad me voy a casar. Y uno empieza a planificar. Pero realmente, y no es que sea malo planificar, pero realmente esa es la voluntad de Dios. Y cuando no llega como uno creyó, que empieza a existir la frustración. Empezamos a ver que las cosas no fue como nosotros pensamos y planeamos y empieza a haber que amargura, tristeza. Y eso, hermanos, se va a ver reflejado en los nuestros. Ejemplo, a lo mejor la mujer que quería estudiar y se casó y ya no pudo ejercer, empieza a frustrarse y esa frustración, si no la trabaja,
la vamos a depositar en los nuestros, que en este caso a lo mejor puede ser nuestra pareja o puede ser nuestros hijos, nuestras hijas o nuestros padres. Entonces, hermanas, tenemos que pedir mucha sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque en lo personal empezamos a comparar. Cuando mi vida no fue como yo esperaba, empezamos a querernos comparar con el que está a nuestro lado. Empezamos a querer compararnos. Mira, pero es que, mira qué bonito matrimonio. Ellos se ve que ni se pelean. Y déjeme decirle que no hay matrimonio perfecto, pero a veces nosotros, por cómo vemos las circunstancias o lo que vemos en las redes sociales, creemos que como siempre se toman fotos juntos, como siempre están saliendo, todo es felicidad. Y déjeme decirle que no hay ningún matrimonio, pero a veces nos creamos esas expectativas también. El que a lo mejor yo, como les decía, no estudié y ya estoy en casa y me empiezo a frustrar. Y no, hermanas, yo hoy las invito a que seamos agradecidas por lo que el Señor nos ha dado. Dios ha sido bueno con cada una de nosotras y Dios nos ha dado talentos únicos a cada una de nosotras. Dios nos ha dado a nuestros hijos que son un regalo de parte de Dios y que su trabajo en casa es tan valioso, hermanas, como tan valioso es la mujer que sale a trabajar. Y a veces este punto sí lo quiero tocar, en que muchas podemos sentirnos frustradas. ¿Por qué? Porque pensamos que el estar en casa no es algo valioso, y no, hermanas. Ustedes son edificadoras de su hogar. Ustedes son mujeres que vale mucho su trabajo. ¿Por qué? Porque están edificando vidas, están edificando a sus hijos, a su esposo. Y eso es de bendición. Por eso, si tú, en el lugar que ahorita tú te encuentres, tienes que enseñarle a tus hijos la palabra. Tú tienes que enseñarle a tus hijos la instrucción de la palabra. Tú tienes que guiarlos desde pronta edad. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a que tú no te sientas tan frustrada. Yo apenas leía acerca del libro de Reyes y algo que me llamaba la atención, que cuando menciona a todos los reyes decía, pero este rey hizo lo malo delante de Dios, o este rey hizo lo bueno delante de Dios. Y yo decía, ¿qué es la diferencia, Dios? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos reyes, el que hizo bien las cosas delante de ti, los que no? Y mencionaba a la madre de tal, y mencionaba, y yo decía, creo que ahí es la clave. Nosotros como mamás, ¿qué es lo que estamos depositando en nuestros hijos? Así que si tú estás en casa, no te sientas mal, al contrario, siéntete gustosa, que tú tienes el privilegio de ver crecer a tus hijos, de que tú tienes el privilegio de escuchar sus primeras palabras, que tú tienes el privilegio de poder instruirlos. Eso es una bendición enorme. Y aquellas que trabajan, que es también muy valioso y doble trabajo, esfuérzate en dar tiempo de calidad a tus hijos. Porque tú lo puedes hacer. Yo sé que vienes cansada, yo sé que tuviste un día pesado, pero tú tienes que pedir fortaleza del Señor y el Señor lo va a dar. Y dale calidad a tus hijos, porque la mejor recompensa es ver hijos que amen a Dios. Y no es difícil. Si tú desde niño y desde niña pones esa semilla de Dios, van a ser hombres y mujeres de bien. Yo lo creo y yo lo declaro en el nombre de Jesús. No es complicado, simplemente es instruirlos con la palabra. Y yo les quiero dar un ejemplo de cómo la palabra realmente nos instruye. Y ya hace bastante tiempo, varios años atrás, vino una pareja de judíos aquí a la iglesia. Y en esa ocasión me tocó estar en la mesa de registro. Yo sé que algunas de ustedes saben que cuando hay un evento de niños, pues me toca estar en la entrada.
y terminó el servicio. Y yo veía que pues la pareja estaba hablando con el pastor y traían a una niña chiquita. Entonces los hermanos servidores empezaron a alzar las sillas y empezaron a hacer una torre de sillas. Y la niña al ver pues se acercó y como estaba muy cerca de mí empezó a querer subir y yo veía que el papá volteaba y como diciendo con la mirada bájate y pues la niña como que así lo volvió a hacer. Y así varias veces hasta que el papá fue y se acercó. ¿Qué hubiera hecho usted, hermana? Si ya le estás con la mirada diciendo bájate de ahí, ¿qué hubiera hecho usted? Yo hubiera ido y, ¿sabes qué? Un pellizquito te dije que te bajaras, ¿verdad? A veces uno toma esa actitud. ¿Y qué creen que hizo el papá? Fue y le dijo, el hijo sabio sabe escuchar el consejo de papá. Y yo me quedé así porque la niña se le quedó viendo, agarró su manita de papá y fueron a donde estaban platicando. Y yo dije, wow, a veces nos complicamos. A veces creemos que solo con gritos, que solo con insultos, que solo con alzar la voz puedo tener autoridad como padre o como madre y no es así. Nosotros podemos instruir con la palabra. Entonces, hermanas, a veces ahí es donde usted tiene que empezar a aplicar eso. De que si usted es dueña de casa, ama de casa, hágalo con mucho amor. Si usted tiene sueños, Dios los va a cumplir porque Dios es fiel. Dios va a cumplir cada sueño que usted tiene. Y a veces sueños que a veces ya ni recordábamos. Durante esta cuarentena a mí me pasó algo muy, muy, muy tremendo porque y se los quiero compartir como testimonio y para enseñarles la bondad del Señor. Pues como ustedes saben, durante esta cuarentena pues nos metieron a las casas, ¿no? Donde yo estaba impartiendo algunas pláticas con padres y niños en una escuela pues se canceló. Mi esposo es agente de ventas y pues las ventas cayeron y de repente empezó como ¿y qué pasa, no? ¿Qué pasa con nuestra economía? ¿Qué pasa con nuestros pagos? Y empieza uno. Y de repente dije, ay Señor, pues ayúdanos porque pues la situación se ve que viene fea y pues no hay ventas, no tenemos entradas económicamente. Y me acuerdo que en una tarde hice crepas. Ya voy a hacer mi comercial, ¿verdad? Vendo crepas. y así se me dice mi esposo, oye, te salen buenas, ¿por qué no vendes? Y yo, ay, ¿cómo crees? Me dice, sí, vende, hay que animarnos. Y pues que nos animamos, hermanos. Y hicimos una crepería. Y el Señor empezó a bendecir. Pero pues hasta ahí todo bien. Dije, pues bueno, hago las crepas. Empecé a decir, mira, me gustaría que más adelante hubiera de estos ingredientes. Y empecé como a crear mis ingredientes. Y de repente me hablan por teléfono y me dicen, disculpe, pero usted no hace comidas para reuniones o algo así. Y yo iba a decir no, y mi esposo, sí, diles que sí. Y yo, pero nada más es hacer pocos platillos, tú pon los que sabes hacer bien y ya. Le dije, sí, mira, yo sé hacer tal. Hermanas, empezó en mí a despertar ese amor que yo tenía por la cocina. Déjenme contarles que yo tenía 2 opciones para estudiar. La primera era gastronomía, pero en ese entonces, ya le estoy hablando de unos años atrás, era muy cara esa carrera, muy cara. Y ni yo trabajando ni aún ayudándome a mis papás podríamos pagarla porque sí salía muy cara. Y dije, pues no, definitivamente no puedo esta carrera, así que voy a estudiar psicología, que también era algo que me gusta mucho. ¿Y qué pasó? Que el Señor a través de este tiempo empezó a despertar en mí algo que yo tenía ahí dormido por mucho tiempo. Y así usted, hermana, yo sé que usted tiene sueños, que usted tiene metas, yo sé que el Señor las va a cumplir, pero ahorita no se frustre, mejor aproveche, dé gracias a Dios por el lugar en el cual se encuentra y Dios todo a su tiempo lo va a hacer hermoso. Así que confíe
que Dios va a cumplir aún los anhelos que aún usted todavía no ha pedido, porque Dios es bueno. Y bueno, la cuarta frustración donde no podemos ver que Jesús está con nosotros es en tener todo bajo control. Y híjoles, hermanas, ahí sí es algo que nos va a tocar el Señor, porque como mujeres a veces queremos que todo salga como uno quiere. Queremos tener el control de todo. No sé usted, a lo mejor nada más me pasa a mí, ¿verdad? Pero a veces somos muy controladoras. Y es una batalla que creo que la mayoría lo pasamos. Y queremos tener, como les digo, todo bajo control. Nuestra casa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro ministerio. Queremos tener todo bajo control. Y aquí es donde a veces tenemos mucha frustración como mujeres. Porque no todo va a salir como uno quiere, hermanas. No todo va a salir como uno desea. No todo es perfecto. Siempre va a haber alguien mejor que uno. Y no es porque uno no sea mejor, pero siempre va a haber alguien que te va a enseñar algo mejor. Entonces uno tiene que aprender a soltar. Uno tiene que aprender a tener la paz de Dios, porque a mí me llama la atención que el querer tener el control de todo también habla de un orgullo. Y para mí el orgullo también es disfrazado de frustración. Querer siempre que el otro me reconozca que soy mejor. Y no es así, hermanos. Todos y todas somos alguien especial. Que por más que te esfuerces no vas a tener lo que el otro tiene. Y no vas a hacer que el otro cambie a tu manera que crees que es la correcta. Si tú no empiezas a entregarle esa área a Dios, vas a sufrir mucho, hermana. Y se los digo personalmente. Cuando uno quiere que salga todo bajo control, o a mi control, desgraciadamente sufre uno, porque no va a ser así. Tenemos que pedir la paz de Dios a nuestra vida y saber que todo llega en su momento, que cada persona tiene su forma de sentir, de pensar, y que yo no tengo que cambiar eso. Y empezar a soltar. Y que el Señor realmente pueda ayudarnos, porque yo he conocido a mujeres que son tan aprensivas a que lo que yo digo se hace, a lo que yo pienso es lo correcto, que yo sé que en su corazón sufren, que yo sé que en su intimidad esa frustración las impide a soltar y a decir, pues no soy perfecta, no todo lo que pienso es lo correcto. Entonces, hermana, yo le hago esta invitación, que usted empiece a soltar, que solo el control lo tiene el Señor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestro ministerio. Nada es por nosotras, todo es por Dios. Amén. Y aquí hay un texto en Eclesiastés 9:11 que me gustó mucho y dice de la siguiente manera: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Yo al escuchar esto decía, oh Señor, tenemos que creer en tus tiempos, tenemos que saber esperar, que a todos y a todas nos va a llegar nuestro momento, que a todas nos va a llegar ese momento en el cual nos vamos a sentir realizadas como esposas, como mujeres, como profesionistas, como emprendedoras. Dios va a llegar. No mires a la de al lado, no mires a la que está a tu derecha, a tu izquierda. Tú mira a Jesús y Él te va a poner en el tiempo correcto. Confía en Él. Que lo que estés pasando no te cegue a ver a Jesús en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad, en medio de esa situación en la cual te encuentras. Porque tiempo y ocasión
acontece a todos. Así que descansen en el Señor, que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida, y que los tiempos de Él son perfectos. Amén. Y pues bueno, vamos a ver cómo ser libres de la frustración. Ya hablamos un poquito de las cosas en las cuales nos puede frustrar, pero cómo ser libres de la frustración. Y vamos a retomar un poquito sobre el capítulo 24 de Lucas, donde nos decía la palabra que había dos hombres que seguían a Jesús, y que estos hombres, al no ver realizado sus expectativas, se fueron, huyeron de Jerusalén, se fueron a Emaús. Y yo traje cuatro puntos. Y el primero es cómo ser libres de la frustración. El primero es con la palabra. Y eso lo vemos en Lucas 24:25, donde dice: entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Muy fuerte esa palabra, hermanas, muy, muy fuerte, porque les dijo necios, necios. ¿Y cuántas veces nosotras hemos sido necias? Necias en poder creer la palabra de Dios. Y algo que aquí me llamaba la atención, dice, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Y tenemos las mujeres una sensibilidad en creer lo negativo, lo que a veces el enemigo, que el Señor lo reprenda, nos hace creer. A lo mejor de niña o ya aún de grandes te dijeron, es que estás fea, es que estás gorda, es que no puedes. ¿Y qué creen? Uno lo adopta, uno lo cree. Y es algo bien tremendo, porque yo le decía a mi esposo, ¿por qué? ¿Por qué nosotros podemos creer más lo que nos hace creer el enemigo que lo que Dios dice en su palabra? Y algo que me decía es que no conocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es algo tremendo, hermanas, porque la palabra es la que nos va a ayudar y es el antídoto para todos nuestros sentimientos. Hermanas, tenemos que aprender la palabra, no hay más. Aquí no hay varitas mágicas para nosotros poder ser libres de la frustración, libres de esos sentimientos negativos. Aquí es la palabra de Dios la que nos va a hacer creer. Usted tiene que creerle a Dios. Es como les decía, ¿por qué creemos siempre? Es que estás fea, es que estás gorda, es que tú nunca puedes. ¿Y por qué cuando vamos a la palabra y nos dice, tú eres la niña de mis ojos, todo lo puedes en mí que te fortalezco? No es cierto, yo no puedo. ¿Cómo voy a ser la niña de tus ojos? Y no creemos la palabra, somos necias. Y no, hermana, disponga en su corazón. Es algo que este año yo me he propuesto y yo se lo traslado. Yo me he propuesto aprender la palabra de Dios. Tenemos que aprenderla, hermanas. Porque, ¿sabe? Es nuestra única arma para contraatacar todos esos pensamientos y sentimientos negativos. No hay más. Y yo ya lo he experimentado y le quiero invitar a que sí se puede. Pero tenemos que saber palabra. Y no es que yo ya me sepa la Biblia, no. Voy en este proceso. Tenemos que contraatacar con la palabra. Usted y yo tenemos que ser mujeres que sepamos la palabra, que podamos contestar con la palabra, que podamos instruir con la palabra, que podamos edificar con la palabra, que podamos corregir con la palabra. Tenemos que aprenderla, porque esa va a ser nuestra arma para nosotros poder salir de esto.
Y Salmo 119, 130 dice así: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. La enseñanza de tu palabra da luz. Hermana, corra siempre a la palabra. Cuando algo esté pasando, vaya y dígale: Señor, háblame de esto, háblame de aquello. Pero vaya, hermana, no vaya luego a tener sus pensamientos negativos. Es que ahorita que venga, le voy a decir esto y esto. O ahorita como no me hizo caso mi hijo, va a ver. No, hermana. Que Dios, hagas esa pregunta: ¿qué haría Jesús en ese momento? Hermana, usted lo dice bien fácil. Pero sí se puede, hermana. Si usted dispone su corazón, sí se puede. Es que ya nada más de ver a mi esposo me da coraje. Ore a Dios. Si sabe que ya va a llegar su esposo, ore. Señor, quita este enojo. Dime este enojo, ¿por qué viene? Por favor, trae paz, trae amor a mi hogar. Ore por su casa. Ore por sus cosas, a lo mejor de su esposo, de sus hijos. Declare bendición, declare la palabra de Dios. Esa es una forma en la cual vamos a empezar a ser libres. Cuando digo: Señor, yo confío en ti. Dice tu palabra que muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas tú las librarás. Hermanas, nos van a pasar cosas. Eso es lo que yo he entendido, que los hijos de Dios nos pasan cosas, y cosas feas también. Pero ¿sabe la única diferencia entre los que están allá afuera y también tienen problemas y también les pasan cosas malas a nosotros? Es que Jesús está de nuestro lado. Yo no sé usted, pero necesitamos la palabra, necesitamos a Jesús en nuestra vida. Amén. El segundo punto es con la comunión. Lucas 24, 28, 31 dice: para entonces ya estaban cerca de Emaús, del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a cenar, tomó el pan y los bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo conocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Hermanas, qué bonita palabra. Yo creo que como mujeres también algo que nos va a hacer libre de toda frustración es pasar tiempo con Dios. Dice aquí que al sentarse a cenar sus ojos se abrieron. Y esos dos hombres que cuando iban todos frustrados, todos cargados de tristeza, no podían ver a Dios, cuando ellos tuvieron esa comunión con Él, dice que los velos cayeron. Y yo declaro en esta tarde que esos velos que usted y yo tenemos van a ser tirados en el nombre de Jesús. Y que nosotros vamos a poder ver que Jesús está de nuestro lado, pero ¿sabe cómo lo vamos a hacer? Teniendo comunión con Él. Tenemos que conocer a Jesús. Si tú conoces a Jesús, si tú no conoces a Jesús, tú no vas a poder identificar que Él está de tu lado. Pero si tú conoces a Jesús, si tú intimas con Jesús, tú vas a saber que Él siempre está contigo, porque es una promesa. Prometió que Él estaría todos los días de nuestra vida. Entonces usted debe de creerlo, que Jesús siempre va a estar con nosotras, que Él siempre va a estar en nuestra prueba. La oración es el lugar íntimo donde conocerás a Jesús. Hermana, sea una mujer de oración, seamos mujeres de oración. Hagamos que Jesús sea nuestro amigo, y aquí también lo vemos en Salmo 18, 28. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Otra versión, que no la puse ahí, pero la traigo, la comunión íntima
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima. Hermana, usted tiene que tener una comunión íntima. Tiene que hacerlo su amigo. Ese Dios grande y maravilloso también es su fiel amigo. Tiene que caminar con Dios. Es algo tan bonito. Es algo que cuando usted esté en su casa, cuando está solita, cuando a lo mejor va a comprar algo, que usted diga, acompáñame. Yo por mucho tiempo, cuando era soltera, pues venía sola a la iglesia y a veces los martes pues ya termina tarde, ¿verdad? Y me tenía que ir a la parada solita, porque a lo mejor en ese entonces pues mis hermanos no venían o pasaba ciertas cosas. Y yo siempre le decía, Jesús, acompáñame a mi casa, o sea, quiero sentirte. Y era algo bien bonito, hermanas. Y así inviten a Jesús en todo lo que ustedes hagan. Háganlo su amigo. Pregúntele, mira, esto me quedará bien. Y créame, cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, Él te hace sentir hasta cómo vestirte, cómo actuar. A veces no es tanto que nos lo digan, sino cuando tú tienes al Espíritu Santo de tu lado, Él te hace sentir qué es lo correcto y qué no es lo correcto, y tenemos que ser sabias y tenemos que escuchar su voz cuando Él nos dice no. Y es bien bonito, hermanas, y entonces tengamos esa comunión con nuestro Dios. Amén. Y bueno, otro punto es con la revelación. Y Lucas 24:32 nos dice, entonces se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Una cosa es leer la palabra y otra es entender la palabra de Dios. Hermanas, tenemos que ser mujeres que el Señor nos revele a través de su palabra. Tenemos que arder, como aquí dice, ardía nuestro corazón. Tiene que arder nuestro corazón cuando Dios te da una revelación a través de su palabra. Es bien bonito, es bien especial, porque tu mirada ya no empieza a ser la misma. Tu mirada cambia cuando Dios empieza a revelar. Cuando Dios empieza a revelar que Él va a hacer la obra, tú ya no empiezas a ver el problema como problema. Tú ya empiezas a decir, no, tú no vas a venir a quitar la paz a mi matrimonio, tú no vas a venir a quitar la paz a mi familia. Dios te va a empezar a revelar quién es realmente tu enemigo, que no es tu esposo, no son tus hijos, no eres tú misma. Dios va a empezar a revelar tantas cosas cuando tú te metas en intimidad con Dios y cuando tú te metas a escudriñar la palabra de Dios. Dios te va a empezar a mostrar, esto no va por aquí. Y créame, hermano, yo últimamente lo he experimentado. En un caso que tengo, Dios cómo ha revelado cosas, cómo ha revelado cosas tan tremendas a través de su palabra, a través de sueños. Pídale a Dios, hermana, revelación. Señor, está pasando esto. ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Qué es lo que está realmente atrás de esta situación? Y Dios le va a dar la revelación. Y también el Salmo dice, enciende una lámpara para mí, el Señor, mi Dios, ilumina mi obscuridad. Cuando hay revelación, hermanas, la obscuridad se va. Amén. Y bueno, el último punto dice que todo es con un propósito. Lucas 24:33 dice lo siguiente. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Qué glorioso, ¿verdad, hermana? Porque estos dos hombres se habían ido a esta ciudad de Emaús. Pero cuando conocieron su propósito, dice que regresaron. Yo no sé tú a qué tengas que regresar. Yo no sé si tengas que regresar a tu ministerio. Yo no sé si tengas que regresar a alguna relación. Yo no sé a qué el Señor, a lo mejor a tu trabajo. Yo no sé a qué tengas que regresar. Pero Dios tiene un propósito para ti.
Y aquí el de ellos era anunciar las nuevas buenas de Jesús. Y así es nosotros, hermanos. Nosotros tenemos un propósito en esta vida. A veces decimos, ¿qué propósito tenemos en esta tierra? El propósito como hijas de Dios, creyentes en Dios, es ser de bendición para otros. Es compartir la palabra de Dios. Es llenarnos de Dios porque Él es nuestra felicidad. Eso es lo que debemos de entender. Que nuestra felicidad no está en el otro. No está en mi esposo, no está en mis hijos, no está en mis padres, no. Son complementos, sí, pero no son nuestra felicidad. Nuestra felicidad viene de Jehová, que es quien nos sustenta, porque Él nunca te va a fallar, hermana. Nunca, nunca, Él siempre va a estar contigo. Así que, hermanita, espero que esta enseñanza te haya ayudado. Yo sé que a lo mejor pudiéramos platicar mucho más, pero pues el tiempo se me ha terminado. Y yo te quiero hacer una invitación, que tú tienes un propósito. Y aquí puse una frase donde dice, donde te encuentres debes cumplir el propósito de Dios, que es bendecir a otros, que es ayudar a otros. Porque ahí es donde dice su palabra que se cumple la ley. Así que vamos a hacer una oración. Espero que haya sido de edificación para sus vidas y vamos a orar. Ay, papito, qué hermoso eres. Gracias, gracias. Gracias por quitarnos estos velos. Gracias por hacernos libres de toda frustración y reconocer que somos únicas, que nuestra mirada no tiene que ser a la derecha, que no tiene que ser a la izquierda, que nuestra mirada tiene que ser a Jesús. Que hoy reconocemos, Señor, que somos libres y que ya ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna frustración va a impedir que te veamos, porque tú eres una promesa real y una promesa eterna que siempre estarás con nosotros. Y yo lo creo y lo declaro así, que cada mujer que está escuchando esta palabra, que cada mujer, Señor, que está escuchando este mensaje es libre en el nombre de Jesús. Que ellas ya no más se van a comparar, que ellas no más van a querer hacer lo que ellas creen que es lo correcto, sino que vamos a vivir bajo tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que tu voluntad, Señor, es la que nos va a traer paz, que tu voluntad, Señor, es la que nos va a traer confianza, a ser mujeres de bendición, edificadoras en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que Dios nos ponga. Tenemos un propósito en el cual cumplir. Gracias, Señor, gracias te doy por este tiempo en el cual ya no seremos igual. Yo así lo he creído y así lo declaro, que somos libres y que toda emoción es sujeta a tu obediencia, que todo pensamiento negativo, por más que venga a mi mente, yo tengo la arma que es tu palabra y que voy a saber que tengo que contraatacar. Y es cuando el diablo huirá. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por hacerme sentir que soy especial y que cada una de las que están viendo esta transmisión son especiales para Dios. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones, hermana. Que el Señor las bendiga, que el Señor las guarde donde quiera que esté. Y recuerden, Dios con nosotros. Bendiciones.